Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Historia de la Iglesia. Vamos a continuar avanzando a través de este módulo y quiero comenzar recordando lo que es el contenido de este módulo. La primera clase hablamos de los años de la historia de la Iglesia, de los años del año 1 al año 100. En la segunda clase vimos del año 100 al año 300. Y en esta tercera clase vamos a ver del año 300 al año 606 de la historia de la iglesia. Vamos a comenzar, vamos a manejar otra vez siete cosas importantes acerca de este periodo. Recordemos que no podemos tratar todo lo que se vivió en ese periodo de tiempo porque obviamente es mucho, pero sí podemos hacer un pequeño resumen de lo más importante. Entonces vamos a comenzar eh, a ver esas siete cosas importantes. Empezamos por Constantino. Recordemos que hasta aquí hemos estado viendo lo que fue la persecución de la iglesia por parte del Imperio Romano. Pero ahora vamos a ver un nuevo emperador que va a ser afín al cristianismo, que es Constantino. Quiero leerles un texto que está en Daniel capítulo 4 versículo 34 al 37 que dice: Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi riqueza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este texto es acerca de Nabucodonosor. Ustedes recordarán que era rey de Babilonia, del imperio babilónico, y también recordaremos que Dios lo castigó prácticamente por su soberbia como rey, porque se llenó de orgullo y él terminó casi como un loco, ¿no? Fue sacado de su reino. Y este texto que leemos fue el final de esa historia, ¿no? Cuando Nabucodonosor eh, reconoce que Dios gobierna, que Él tiene el poder, que Él es el Señor, y entonces Dios lo restablece a su reino y nos muestra que Nabucodonosor prácticamente se convierte al Señor y engrandece y glorifica al Señor. Y como esta conversión de este rey, de este imperio, nosotros podemos encontrar en la Biblia otros casos de emperadores, de reyes, que eran paganos y que fueron convertidos o conocieron de la fe en el Dios verdadero. Uno de esos casos es Nabucodonosor. Otro caso que podemos encontrar en la Biblia es el de Ciro. Ustedes recordarán que era un rey pagano, pero Dios se reveló a él para que hiciese volver a su pueblo del cautiverio. Y así como estos reyes que aparecen en la Biblia, ahora vamos a hablar de Constantino. Recordemos que hasta este momento, en lo que hemos estado estudiando, el Imperio Romano, eh, una parte del Imperio Romano, o más bien algunos de los emperadores romanos, habían atacado a la iglesia, habían sido contradictores de la iglesia, habían matado a muchos cristianos, pero cuando llegamos a la historia de Constantino, pues vemos que este hombre fue afín al cristianismo. Y pues cuando vemos la figura de Constantino, del emperador Constantino, pues en el cristianismo se le ha visto en algunos casos como un buen rey y en otros como uno malo, ¿no? Un emperador de Dios y otros lo ven como un emperador del diablo, ¿no?
¿Por qué? Porque a pesar de que fue un hombre afín al cristianismo, pues él también cometió sus pecados, no profesó fe solamente en el Dios verdadero y bueno, tuvo muchas cosas por las cuales muchos hablan mal de él e incluso a él le echan la culpa de que la iglesia se haya torcido y bueno, lo han prácticamente satanizado, pero yo quiero que consideremos la figura de Constantino a la luz de las escrituras. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, cómo Dios convirtió a muchos reyes paganos. Obviamente, esa conversión no fue total en el sentido de que estos hombres no tenían realmente una, unos antepasados o una historia de temor de Dios y por lo tanto, pues sus actos, sus obras no fueron totalmente dignas, ¿no? Pero yo quiero que consideremos si fueron o no fueron siervos de Dios, porque Dios llama a Ciro mi siervo, ¿cierto? Le llama mi siervo y dice, aunque no me conociste. Y nosotros vemos que la figura del rey Ciro, pues no es que nos hable mucho de su devoción ni nada de esto, sino específicamente de que Dios lo usó para ese tiempo, para esa situación. Entonces, yo pienso que Constantino es un siervo de Dios, que Dios lo utilizó para lo que lo tenía que utilizar y él hizo lo que tenía que hacer prácticamente, ¿no? Nosotros podemos decir de Constantino que él fue un hombre pagano y llegó a ser cristiano, lo mismo que otros reyes en la Biblia. Él dice que tuvo una visión de la cruz con una inscripción que decía, con este signo vencerás. Si ustedes leen la historia de él, es lo que dice él, que él tuvo una visión donde se le mostró la cruz y se le dijo que con ese signo vencería. Luego, supuestamente, Cristo le apareció y le dijo que hiciera una bandera con ese símbolo para defenderse de sus enemigos. Obviamente, nosotros sabemos que el hecho de que la cruz sea tomada como un amuleto que le van a dar suerte o le van a bendecir, eso obviamente no es algo realmente escritural ni bíblico, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, pues eso desencadenó superstición en medio de la gente y, y obviamente muchos tomaron la cruz como si fuera un amuleto, ¿no? Hoy en día todavía muchos usan la cruz como si fuera un amuleto, eso está mal, ¿no? Pero después de esa visión, Constantino hizo llamar a varios maestros cristianos, a quienes le preguntó acerca de sus creencias y del significado del símbolo de la cruz, ¿no? De ese símbolo que supuestamente él había visto en sueño. Y desde entonces él se profesó cristiano, ¿no? Empezó a usar la cruz como un amuleto. Y si ustedes ven en la historia, pues él siempre usó esa cruz, la cruz, ¿no? Como el símbolo de su gobierno, ¿no? En el año 313 se promulgó en Milán un edicto por medio del cual se concedía libertad de profesión de religión. Es decir, se le daba libertad a la gente para que profesara su religión, entre ellos a los cristianos, ¿no? Y esto fue una liberación para la iglesia en el sentido de que con ese edicto pues comienza lo que es conocido como la paz para la iglesia. Recordemos que hasta ese tiempo, eh, en algunos momentos de la historia, los romanos fueron contradictorios al cristianismo y persiguieron a los cristianos, mataron a sus líderes, lo estudiamos hace 8 días. En la última clase vimos cómo esta fue una realidad en medio de la iglesia, ¿no? Los romanos los persiguieron y vimos 10 de las persecuciones que tuvo la iglesia en diferentes reinados de diferentes emperadores que fueron perseguidores, ¿no? Pero aquí con este edicto prácticamente empieza la paz para la iglesia. Y desde que Constantino toma esa actitud con los cristianos, pues aumenta considerablemente el número de los cristianos, de las personas que creen en Cristo y abandonan el paganismo. Y eso fue muy bueno prácticamente
las iglesias empezaron a crecer de una manera bastante abundante. Y en el año 321 Constantino publica otro edicto a favor del descanso dominical. Ese descanso que los cristianos observaban desde los tiempos apostólicos y que la iglesia luchó por conservar, pues Constantino se mostró favorable a esto y él les permitió a los creyentes guardar el día del Señor. Y nosotros podemos ver que aparte de eso, pues Constantino fue de gran ayuda para la iglesia en muchas áreas, ¿no? Él apoyó las iglesias incluso con dinero, con finanzas para las iglesias. Y todo esto, pues, se veía muy bonito, ¿no? Pero no todo era bueno, porque la iglesia con la paz y con la comodidad que tenía, se hizo cada vez más laxa y nosotros vemos esa situación. Ahora, yo les vuelvo a decir, muchos quieren decir que Constantino es el culpable de todo, pero yo pienso que esto que pasó con Constantino es lo mismo que ha pasado a través de toda la historia de redención y que podemos encontrar en la Biblia, que cuando Dios quiere pone reyes a favor de su iglesia, cuando Dios quiere usa esos reyes para lograr sus fines en favor de la iglesia y que a veces la iglesia, entre más comodidad y paz tenga, pues en vez de ser más juiciosa, más disciplinada, en vez de ser más consagrada, la iglesia aprovecha todas estas cosas para corromperse, para desviarse. Y eso es lo que vemos allí en la historia de este periodo. Cuando viene toda esta paz y esta comodidad de la iglesia, pues ellos bajan la guardia. Por ejemplo, ya las iglesias no exigían nada para aceptar en la membresía nuevos creyentes, en las membresías de las iglesias locales, sino que se hacía de una manera muy fácil y obviamente ya prácticamente cualquiera se llamaba creyente y esto pues obviamente cambió la iglesia mucho. La iglesia cambió sus costumbres simples que había sido prácticamente la bandera de la iglesia, su sencillez, su humildad, y se volvió cada vez más opulenta y también cada vez más orgullosa, ¿no? Y todo esto obviamente se notaba, ¿no? Empezó a ver esas diferencias. Constantino no había renunciado al paganismo y todavía participaba de actos públicos de idolatría. Después del edicto de Milán aún lo hacía. Constantino dispuso de los fondos públicos para favorecer al clero, a, a los pastores de ese tiempo, y esto llegó a ser negativo, aunque parece bueno, pues de verdad llegó a ser negativo porque ahí empezó el problema de ese mal matrimonio de la iglesia y del Estado, porque la Biblia nos muestra que son dos instituciones aparte, que tienen dos visiones diferentes y dos misiones de parte de Dios diferentes, pero aquí empieza a verse la unión del Estado y de la iglesia, y esto viene a ser, pues obviamente, un error, ¿no? Un error que causa grandes problemas, grandes perjuicios para la congregación, para la iglesia y también para el Estado, ¿no? La iglesia deja entonces de depender de Dios, de la protección de Dios, deja entonces de sujetarse a lo que Dios dice en su palabra y empieza a depender del Estado y empieza incluso a cambiar su discurso, sus costumbres a causa del Estado. Entonces poco a poco la iglesia empezó a poner los ojos en la gloria de este mundo. Desgraciadamente eso, que fue una bendición al principio, el hecho de que ya no fueran perseguidos, de que tuvieran paz, de que se les otorgara privilegios, pues terminó apartando a la iglesia de la fe, del amor, de todas las virtudes que forman el carácter cristiano. Entonces, miren cómo algo que es bueno, aparentemente bueno, termina siendo malo. Yo pienso que el cambio que ocurrió y lo de Constantino no fue, no fue lo malo. Lo malo yo pienso que es
el pecado que hay en la iglesia, porque la iglesia, aunque somos redimidos, el pecado mora en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Y es ese pecado nuestro como iglesia, que en vez de aprovechar la paz y la tranquilidad para extender el reino, pues termina tomando esto como excusa para hacerse más laxa y para terminar desviándose. Así lo vemos en la historia de redención en la Biblia, ¿no? Y esto es triste, pero así fue. La Biblia nos narra muchos de estos sucesos que ocurrieron dentro de las congregaciones, que en medio de la bendición, en medio de la abundancia, pues esto no ayudó a que ellos se consagraran, sino más bien a que se torcieran. Entonces esa parte es importante verla con los ojos en la Biblia, ¿no? Con los ojos en la historia de redención, porque hoy en día muchos cogen la historia de Constantino y dicen que, bueno, le empiezan a acusar de que él es el autor de toda la desgracia de la iglesia y que es el autor de todo la desviación de la iglesia y que fue prácticamente él el que desvió a la iglesia hasta volverla la denominación católico-romana que hoy en día tenemos en medio nuestro. Pero eso es totalmente falso. Ustedes se van a dar cuenta a través de este estudio de la iglesia, a través de estos periodos de tiempo, cómo la iglesia no se tuerce en un día, cómo no es un solo hombre el que tuerce la iglesia, sino que es el pecado de muchos hombres que van aportando a la iglesia para que finalmente se desvíe y termine siendo esa iglesia pagana prácticamente que vemos en el tiempo de la Reforma, por la cual tuvo que haber una reforma, ¿no? Entonces, eso es importante. Nosotros no le podemos echar la culpa de todo a Constantino. Muchas de las cosas que se dicen en contra de él no son reales. Simplemente se le achacaron allí para prácticamente hacer más fácil la historia, pero la realidad es que Constantino simplemente fue un emperador que se convirtió al cristianismo y que en medio de su ignorancia, de su paganismo, porque él viene de un contexto pagano, pues él hizo los aportes que pudo hacer. Y en medio de eso, pues la iglesia, en vez de aprovechar todas esas ventajas, también se dejó llevar por su pecado y se torció un poquito más, ¿no? Vamos a ir viendo eh, estos periodos y nos vamos a dar cuenta que la iglesia prácticamente se tuerce lentamente, que paso a paso ellos van desviándose hasta el punto que la iglesia viene a ser esa congregación que necesitaba una reforma en el año 1500. Otro punto que vamos a tratar hoy es el de el Concilio de Nicea. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y a los ancianos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí nos cuentan la historia de cuando un grupo quería judaizar a la iglesia, y lo que pasa o lo que hace la iglesia es hacer un concilio, ¿no? Eso están hechos de los apóstoles, prácticamente fue el primer concilio. Pero ahora yo quiero tomar este ejemplo de la iglesia para hablarles del concilio que hubo dentro de este periodo de tiempo que estamos estudiando hoy, ¿no? El concilio de Nicea se realiza prácticamente por la controversia de Arrio y fue convocado por Constantino.
¿Quién fue Arrio? ¿Ustedes recuerdan? Arrio era un presbítero que estaba frente a una de las iglesias de Alejandría y ha sido descrito como un hombre alto, imponente, docto, que trabajaba incansablemente y era muy dado a las discusiones, era una persona muy dada a las contiendas, a las controversias, y empezó a predicar, a enseñar que Cristo había sido creado por el Padre antes que toda otra criatura, lo que hoy en día predican los testigos de Jehová, que no era eterno, que había tenido principio y que por lo tanto no podía ser mirado como igual a Dios, sino como una creación. La doctrina de Arrio estaba en contradicción a las enseñanzas de los evangelios, por ejemplo, del Evangelio de Juan, donde se enseña en el principio era el verbo. ¿Se recuerdan? En Juan capítulo 1. Era la negación de todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la divinidad de Jesús, lo que predicaba Arrio. Alejandro, el obispo de Alejandría, se pronunció contra Arrio en el año 321, cuando se celebraba un sínodo al que acudían todos los obispos de Egipto y de Libia, y depuso a Arrio y lo expuso a la excomunión de la iglesia. Pero Arrio no se dio por vencido. Como tenía un partido numeroso, la oposición fue fuerte y se hizo cada vez más agresivo contra Alejandro. Entonces la herejía naciente se empezó a extender tanto que se convirtió en un gigante. Parecía que todas las iglesias de Egipto y de Asia se sentían inclinadas a las enseñanzas de Arrio. Así que Alejandro escribe a todos los obispos cartas y lo que pasa es que muchos toman la posición de que hay que hacer algo. Constantino lo que hace es convocar este concilio y en junio del año 325 se reúne el concilio bajo sus eh, auspicios, bajo su mandato en la ciudad de Nicea, por eso se llama el concilio de Nicea, que es cerca de la capital. Y en la asamblea tomaron asiento 318 obispos. Varios de ellos eran ancianos venerables que habían sufrido bajo la persecución de Diocleciano. Constantino también asistió, pero no ocupó oficialmente ningún lugar en la asamblea. Eso es importante decirlo porque hay personas que piensan que Constantino era el que mandaba pues la parada allí y no es así. Lo que hace Constantino es convocar este concilio para que se arregle este debate y los debates duraron 2 meses y cada vez que se discutía pues el arrianismo empezó a perder más terreno porque obviamente el debate se hacía a la luz de las escrituras. El arrianismo fue finalmente condenado y el siguiente credo, suscrito por casi la totalidad, es el que nosotros conocemos como el credo de Nicea. Dice así, yo quisiera leerlo para que lo tengamos en mente. No es tan largo. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de una misma sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió de los cielos, se encarnó y se hizo hombre, sufrió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Ese es el credo, y ese credo resume la posición de la iglesia, y por eso la iglesia lo profesa, lo confiesa dentro
de nuestras ceremonias. Tenemos un tiempo para las iglesias bíblicas para confesar nuestra fe. Y generalmente confesamos nuestra fe a través de documentos históricos como este credo. Entonces las iglesias bíblicas lo usan dentro de lo que ellos profesan. Por eso, porque resume muy bien lo que nosotros creemos. Después de mucha discusión y con gran participación, se resuelve añadir al credo la siguiente cláusula que dice, a los que dice que hubo un tiempo cuando él no existió y que no era antes de ser engendrado y que fue de la nada o que el Hijo de Dios es creado, que es mutable o sujeto a cambio, la Iglesia Católica los anatemiza, los anatemiza. Recordemos que allí hablan de la Iglesia Católica. Cuando nosotros vemos los documentos antiguos de los credos y todo eso, encontramos la palabra la Iglesia Católica, pero esa palabra no se está refiriendo a la denominación católica que hoy en día conocemos, sino se habla de la Iglesia Católica porque la palabra católica significa universal. Entonces la Iglesia era la Iglesia universal. De nuevo, no como una denominación. Recordemos que ahí no habían denominaciones, había una sola iglesia. Pero por ser la iglesia universal, se le llamaba católica. Entonces, por eso los documentos antiguos siempre van a decir la iglesia católica. No debemos confundir con la denominación católico-romana. Y cuando dice que los anatemiza, lo está diciendo que los expulsa de la congregación, ¿no? Recordemos que anatema significa maldito y esa palabra se usaba en el contexto de la iglesia para decir que una persona era excomulgada, era sacada de la comunión de los hermanos. Entonces prácticamente a los arrianos los expulsaron. Solo 5 obispos se negaron a firmar ese credo, pero después 3 de ellos consistieron, quedando solo 2 bajo anatema. Esa fue el concilio. Recordemos la cantidad de obispos que había. A pesar de la situación que se había presentado con Arrio, el mismo Constantino luchó porque le quitaran la excomunión a Arrio. Él era amigo de Arrio y quiso que le quitaran la excomunión y que le restituyeran el presbiterio. Pero las órdenes del emperador tuvieron una resistencia tenaz de parte de los obispos. Y en Alejandría actuaba el obispo Atanasio, quien había sucedido a Alejandro, y él se opuso también al arrianismo. Ah, y aquí empieza eh, para él su defensa, que nosotros podemos ver a Atanasio contra el arrianismo, y nosotros podemos ver en los escritos de Atanasio cómo él luchó contra el arrianismo. Constantino no podía tolerar que su autoridad fuese desconocida y resolvió que Arrio fuese readmitido en la iglesia, en la misma capital. Imagínense ustedes, este hombre, Constantino, que, por su amigo Arrio, lo volvió a poner en su lugar, en contra de todo lo que los obispos habían decretado, y preparó una gran ceremonia para restituirlo en la capital. Y el día cuando se debía efectuar el acto de la instalación, las calles de Constantinopla estaban llenas de gente. Arrio se dirigía a la iglesia acompañado de Eusebio y muchos de sus partidarios, y de repente se siente indispuesto y muere momentos después. Arrio no alcanzó a ser instalado, murió por la soberana voluntad de Dios. Así que en el año 336 muere Arrio y pues obviamente la iglesia toma postura contra el arrianismo, ¿no? Atanasio continúa la lucha sin desanimarse y fue recibido en Alejandría con gran júbilo, pero tenemos que decir que Arrio logró causar mucha división en la iglesia.
Esa fue prácticamente el concilio, ¿no? El concilio fue precisamente para que se concluyera si lo que decía Arrio tenía algo de razón o si estaba mal. Todos los obispos, la gran mayoría, estuvieron de acuerdo en condenar el arrianismo y la iglesia debería tener esto en cuenta. Todo lo que es la historia de la iglesia es importante conocerla porque muchas veces nosotros desconocemos esto y terminamos cayendo en los mismos problemas antiguos, ¿no? Alguien ha dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso es muy cierto, ¿no? En la iglesia sucede, ¿no? En la historia de la iglesia ha habido tantos errores y desafortunadamente la iglesia vuelve y los comete y vuelve y hace lo mismo, porque en muchos casos la iglesia ignora su pasado, ignora su historia. Muchas de las cosas que se dicen hoy en muchas iglesias son las mismas herejías con las que la iglesia peleó en los años pasados. Y hoy en día son muy populares. Entonces nosotros debemos mirar, porque a veces como iglesia estamos faltos de teología histórica, ¿cierto? Y lo que hacemos es caer en las mismas situaciones de nuestros antepasados. Y eso es vergonzoso realmente. El arrianismo hoy en día eh, todavía está afectando, dañando, dividiendo. Y la iglesia, hay personas que deciden creer justamente en esto que ya en tiempos pasados fue condenado como una herejía. Vamos a nuestro tercer punto de hoy, que son los escritores de este periodo de tiempo. Estamos hablando de los años 300 al 606. Quisiera empezar con este texto de 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Palabras que nos recuerdan nuestras obligaciones como iglesia. Palabras que nos recuerdan que mientras estemos en esta tierra estamos llamados a hacer, a movernos, a predicar el evangelio y hay que hacerlo por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y eso es lo que han hecho los cristianos en diversos tiempos, ¿no? Eh, Utilizar los medios que estén a su alcance. En estos años del 300 al 600, algunos cristianos, obispos ellos, ministros del Evangelio, escribieron también y dejaron sus escritos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que él predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, reprendiera, y lo que hicieron estos pastores fue eso, precisamente. Entonces el Evangelio no solo se propagó con el testimonio personal de los creyentes, sino que también se hizo por medio de la literatura y esto facilitó el intercambio de pensamientos entre los que vivían en regiones separadas e hizo más fácil y duradera la enseñanza. Y eso nosotros como iglesia hoy en día con tanta tecnología tenemos que aprender eso y verlo porque nosotros hoy en día tenemos muchos medios y a veces los menospreciamos. Entonces tenemos que hablar de dos clases de escritos, ¿no? O de escritores. Los escritores en este tiempo podemos dividirlos en escritores cristianos de Oriente y en los de Occidente. Vamos a hablar primeramente de los de Oriente. Algunos de los escritores más notables de Oriente fueron Eusebio, del 260 al 339, llamado el padre de la historia eclesiástica. Su historia eclesiástica es una de las obras más reconocidas de ese tiempo, de ese periodo. Otro autor fue Ciro de Alejandría, 413 al 444. Su lucha fue contra las doctrinas nestorianas, unas doctrinas que en sus días se hicieron fuertes
Y lo que él hizo fue levantarse obviamente a proclamar que eso no estaba bien y a demostrar con las escrituras cómo esas doctrinas estaban erradas. Sus principales obras comprenden homilías, diálogos y diferentes tratados sobre la Trinidad y la Encarnación. Otro de los escritores de Oriente fue Crisóstomo, del 346 al 407, hijo de una mujer piadosa, fue abogado con grandes aptitudes de orador. En el año 381 fue ordenado diácono y en el 386 fue elevado a presbítero. Se le confió el púlpito de la iglesia más grande de Antioquía. Su predicación era una constante explicación de la Biblia. Era muy expositivo en su predicación. Las obras de Crisóstomo son numerosas, consistiendo generalmente en homilías explicando las escrituras. Y eso es muy importante. Crisóstomo nos deja ese ejemplo, porque la predicación debe ser la explicación de las escrituras, no debe ser un cuento, no debe ser un poco de experiencias personales, la predicación debe ser la explicación de las escrituras. Ahora hablemos un poco de los escritores cristianos de Occidente. Los autores de Oriente que hemos mencionado escribían en griego. Los de Occidente, que vamos a mencionar, pues escribían en latín, ¿no? Se les llama generalmente padres latinos. Recordemos que en ese periodo de tiempo se usaba esa palabra padres. Hilario fue uno de ellos. Nació en Poitiers en el año 295 y en el año 350 fue elegido obispo de su ciudad natal y desde entonces empezó a militar entre los ardientes defensores de la ortodoxia en contra del arrianismo. Su principal obra fue publicada en 12 libros y trata de la fe, de la Trinidad y de los errores de Arrio. Otro de los grandes autores de este tiempo y que es muy conocido por la iglesia es Agustín, ¿recuerda? El libro más popular de Agustín es Las Confesiones. Recordemos que él es llamado Agustín de Hipona y su libro más famoso, digámoslo así, fueron Las Confesiones. Él fue hijo de una mujer piadosa que oraba por su conversión. Él era un joven perdido en los vicios de este mundo, en las cosas de este mundo, y finalmente Dios le salva. Más tarde fue nombrado obispo de Hipona y por eso le llaman Agustín de Hipona, ¿recuerdan? Murió en el año 430 a los 76 años de edad, después de haber trabajado arduamente a favor de la iglesia. Y lo que tenemos de él son muchos escritos donde él explica muy claramente lo que él pensaba de la doctrina. Él fue uno de los autores que sistematizó la fe y es un gran referente en la teología, Agustín. Otro de los autores de Occidente es Jerónimo. Jerónimo, estamos hablando del 379 al 420. Fue un filólogo. Jerónimo ocupa el primer lugar entre los cristianos de sus días. En 379 aparece en Antioquía, donde fue nombrado presbítero. En Roma emprendió con ardor la ardua tarea de revisar la traducción de la Biblia al latín. Esa fue llamada itálica, la versión, ¿no? ¿Recuerdan? La itálica, la cual era muy defectuosa a causa de muchas variantes que se hallaban en las diferentes ediciones. De ese trabajo resultó lo que se llamó la Vulgata. ¿Recuerdan? La Vulgata hemos estado estudiando algunas de las traducciones antiguas y una de ellas fue la Vulgata. ¿Recuerdan? La Vulgata latina. Esos más o menos son los escritores que resaltan en ese periodo de tiempo. Ahora les quiero hablar de un grupo que fueron los donatistas. Recordemos que a través de nuestro estudio de los diferentes periodos de la iglesia hemos visto que surgen grupos de personas que están en contra de los errores de la iglesia, que se levantan, forman sus grupos y que muchos de ellos terminan torciéndose o
o volviéndose una secta desviada de la verdad. Pero el propósito de esos grupos al principio es precisamente levantarse contra la, las malas costumbres de la iglesia y finalmente caen como en exageraciones que terminan haciéndolos también eh, grupos que terminan errando, ¿no? Y trayendo algunas falsas doctrinas. Pero la intención al comienzo es precisamente apartarse de las cosas que está haciendo la iglesia mal. Y uno de esos grupos en este periodo de tiempo fueron los donatistas. En primera de Juan 4, del 1 al 4, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, este texto es muy importante porque nos dice a los creyentes que no debemos creerle a cualquiera. Cuando dice probar los espíritus, no está refiriéndose a un espíritu, un fantasma o algo así, no, sino está hablando de una persona, está hablando de las personas. Dios nos ha hecho a nosotros espíritu. Entonces, por eso el texto dice, prueben todos los espíritus. Está hablando de nosotros los hombres y específicamente de los que predican, ¿no? De los que enseñan. ¿Con qué espíritu vienen, no? ¿Cómo es el mensaje que ellos están predicando? Y ahí el apóstol Juan está hablando precisamente de los gnósticos. Y lo que dice allí es que dice en el 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. ¿Por qué Juan dice eso? Porque los gnósticos, que eran los falsos maestros de su tiempo, predicaban que Jesucristo no había venido en carne. Entonces lo que él dice, con esa frase lo que él está diciendo es que todo el que predica conforme a la Biblia, ese es de Cristo. El que no predica conforme a la Biblia, pues ese es el anticristo, dice Juan. Y eso también es importante porque Juan nos muestra que el anticristo no es un personaje, como algunos han pensado que es un hombre con mucho poder. Pues la Biblia nos muestra que el anticristo es un sistema de doctrina falsa que niega la verdad del evangelio. Y es lo que Juan está diciendo. Dice que nosotros no debemos creer a toda persona que nos enseña, sino que debemos probar que esa persona que está enseñando, que su enseñanza esté conforme a la Biblia. Si está conforme a la Biblia, ese es de Dios, ¿cierto? Pero si no, pues ese es el anticristo, dice Juan. Y algo así es lo que hacen los donatistas, que viene a ser un grupo que surge también en el contexto de la iglesia africana. Un obispo africano llamado Donato protestó a raíz de ciertas irregularidades que tenían lugar en Cartago específicamente. Y los que se unieron a él fueron llamados donatistas. De allí surge ese, ese grupo y llegaron a ser fuertes enemigos de la unión de la iglesia y del Estado. Esa parte no les gustó y eso está bien. Ellos estaban bien en ese punto porque la iglesia y el Estado no debían estar unidas. Ellos se levantaron contra esa acción de la iglesia y Donato afirmó que la validez de los sacramentos dependen del carácter moral del ministro, no dependen del carácter moral del ministro y por eso ellos son perseguidos, ¿no? Entonces miren cómo lo que hacen estos hombres es levantarse contra la posición errada de la iglesia. Lo que ellos hacen es oponerse a esa realidad que estaban viviendo del matrimonio, digámoslo así, de la iglesia y del Estado. Y por sus palabras, por las cosas que dijeron, pues esa iglesia, ese grupo es perseguido. Entonces, esa es una realidad, ¿no? En toda la historia de la iglesia vamos a ver eso. La iglesia se tuerce, hay un grupo que se levanta
Y ese grupo que se levanta pues es perseguido por la iglesia porque ahora la iglesia tiene poder y finalmente, en vez de arrepentirse, ¿no? Y es triste, porque ante la reprensión uno debería doblegar su corazón y aceptar que está mal y enderezar. Pero ¿qué hacemos los hombres pecadores? Muchas veces lo que hacemos es tratar mal a la persona que nos viene a ayudar. Y eso es lo que pasa con los donatistas. Obviamente, si nosotros miramos la historia de los donatistas, tuvieron unas posiciones muy legalistas que les llevaron a exigir más a la iglesia de lo que la iglesia puede hacer, ¿no? Como los fariseos. Y por esto, pues ellos también eh, fueron una iglesia que fallaron, ¿no? Que cometieron error, una parte de la iglesia que cometieron errores también. Entonces miren esa realidad, ¿no? Tristemente, eh, cuando se quiere defender la verdad, pues lo que pasa es que la iglesia es perseguida. Y eso fue lo que pasó con los donatistas. Ahora, hablemos de otra cosa importante durante este periodo, que es la división del Imperio Romano. Nosotros leemos en Lamentaciones 3, 37 al 39, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Este texto es muy diciente porque nos recuerda que es Dios el que gobierna y que es por él que suceden las cosas. Nosotros vemos que en el año 395 murió el emperador Teodosio I, dejando en herencia al trono a sus dos hijos. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto, y la capital fue Constantinopla. Honorio, el menor de los hijos, porque recordemos que eran dos, ¿cierto? Honorio era el menor y reinó en el Imperio Romano de Occidente. Los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte del África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Entonces prácticamente estaba el Imperio Romano de Oriente con la capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente con la capital en Roma. Y a partir de ese momento el Imperio Romano queda definitivamente dividido y prácticamente no solamente el imperio, sino muchas cosas se dividieron en dos a partir de ahí, ¿no? Y más adelante vamos a ver que la iglesia también, entre la iglesia de Occidente y la de Oriente, hay un malentendido y termina también dividiéndose, o más bien una diferencia, ¿cierto? Y terminan dividiéndose. Pero vemos allí que esa es una parte histórica importante dentro de lo que estamos viendo de la historia de la iglesia en este periodo. Otra cosa que es importante son los errores que se vinieron ampliando en ese tiempo. Y como les decía al principio, no está bien pensar que la iglesia se torció a través de un hombre o en un solo tiempo, no. La iglesia se fue torciendo poco a poco. En diferentes periodos se empezaron a implementar diferentes prácticas que fueron negativas. Entonces vamos a hablar acerca de esos errores. En 1 Corintios capítulo 1, capítulo 10, versículos 6 al 12 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga.
Y este texto está muy relacionado con esto porque cuando leemos de las prácticas negativas o de los errores doctrinales y de práctica de la iglesia, pues tenemos que verlos no para juzgar nada más y para decir terrible, sino los debemos ver, como dice el apóstol Pablo, como ejemplos para que nosotros no caigamos en lo mismo. Entonces vamos a hablar de algunos de esos errores. El primero de ellos podríamos hablar de la vida monástica, la corrupción de las iglesias y la decadencia espiritual que caracterizaba este periodo alarmó a muchas almas sinceras, a muchos cristianos verdaderos, que buscaron en el reino, en la tierra, perdón, en esta tierra, cómo lograr apartarse de el pecado. Y ahí es donde viene este asunto de la vida monástica, ¿no? O sea, la iglesia empezó a decir, bueno, hay tanta maldad dentro de nosotros que ¿cómo hacemos? Y se inventaron o empezaron a pensar que si ellos se apartaban, se aislaban, entonces tal vez ellos no podían, no iban a pecar. Y ese es un error. A través de de toda la historia de redención podemos encontrar muchos casos, ¿no? Muchos casos de grupos que llegaron a pensar, tal vez con una buena intención, que si se apartaban de todo, el pecado no los iba a tocar, que si se apartaban del mundo físicamente hablando, pues ellos iban a ser más santos. Desafortunadamente esto lo que trae siempre, inevitablemente, es más pecado, ¿no? Esta es una realidad. Se empezaron a hacer monasterios, lugares para que los hombres estuviesen apartados, supuestamente para que no hubiese pecado, pero siempre pasa lo mismo. Eso termina siendo un lugar de corrupción. El origen del monasticismo lo hallamos en la persona y la obra de Antonio, un hombre que nació en el 251. Era hijo de una familia rica y respetable. Las cosas del mundo no le interesaban, pero un profundo espíritu religioso y una gran ansiedad por las cosas divinas terminaron haciendo que este hombre pensase de esa manera. Oyó leer la siguiente porción del Evangelio que dice así, dice, si queréis ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Se recuerdan ese texto dónde está? Ese texto está en los Evangelios y fue Jesús el que le dijo esto al joven rico. Se lo dijo para mostrarle que él no guardaba la ley y que necesitaba el Evangelio. Esa es la realidad. Sin embargo, Antonio creyó que esas palabras lo que eran prácticamente un mandato de Dios dirigido para él mismo. Y allí fue donde él decide vender todos sus bienes, repartirlo a los pobres, repartió sus bienes y se retiró a la soledad y empezó a vivir bajo el más rígido ascetismo. Recordemos que el ascetismo son aquellos que piensan que entre más difícil sea la vida, entre más dolor y falta de cosas haya, pues como que Dios recibe eso con agrado. Pero nosotros sabemos que el ascetismo es tratar de ganarse el favor de Dios con obras y la Biblia dice que no es posible, que la única razón por la que nosotros podemos ser aceptos delante del Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, este hombre empieza con esto y coge una buena fama, digámoslo así, entre muchos de los creyentes de Egipto, y allí es donde empieza todo esto de los monasterios, y él termina siendo el director espiritual de muchos que querían imitarle al apartarse, ¿no? Y en el año 352, cuando tenía ya más de 100 años de edad, volvió a Alejandría. Todos los habitantes y aún sacerdotes paganos procuraban ver a ese hombre de Dios, imagínense. Los enfermos buscaban tocarle porque creían que iban a ser sanados milagrosamente. La gente empezó a creer que la vida recluida, ya apartada, era algo bueno, era un mérito, y que podía ganarse el cielo prácticamente mortificando el cuerpo. Las penitencias
empezaron a ser famosas. Eso que hoy en día, incluso hoy en día todavía se hace, ¿no? Esas penitencias donde eh, hay dolor, donde hay escasez de comida, los ayunos y todas estas cosas. Y la gente se hizo orgullosa, creyendo que eran superiores que los demás. Y para mortificarse inventaron todo género de penitencias, como hoy en día todavía se practican, ¿no? Y empezaron a difundirse las órdenes monásticas y allí es donde surge todo este asunto de los monasterios. Pero nosotros sabemos en qué termina eso. Nosotros hemos visto cuántos escándalos ha habido en la iglesia, precisamente de las cosas aberrantes que pasan dentro de los monasterios. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque la Biblia nos enseña que el pecado no está fuera, sino que está dentro de nosotros. El asunto no es apartarnos del mundo físicamente, porque la Biblia, Jesús oro dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. El pecado está en nuestro corazón. El monasterio es una mala idea porque el pecado no está afuera, está en el corazón de nosotros. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros criamos a nuestros hijos como creyentes. Los podemos apartar de todas las cosas malas físicamente hablando, pero el corazón de ellos, en el corazón de ellos hay pecado. Entonces, eso es una realidad y por eso es necio cuando nosotros queremos con las cosas físicas arreglar algo que está en el corazón de ellos. Nosotros debemos reconocer que hay pecado en nosotros, en nuestros hijos, y lo que debemos es predicar el evangelio. Otra de los errores de ese tiempo fue el pelagianismo. Ustedes recuerdan qué es el pelagianismo. Eh, Pelagio fue un monje del 360 al 420, vivió este hombre. Fue un teólogo británico, creía y enseñaba que cada persona era creada libre, como Adán. Ustedes recuerden que la Biblia dice que nosotros somos pecadores, ¿no? Que en Adán todos caímos. Sin embargo, este hombre predicaba que no somos, que no hemos caído, sino que somos libres, que cada persona tiene el poder de elegir entre el bien y el mal. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que nuestra inclinación siempre es el mal. Así dice la Biblia. Jesús dijo, ¿cierto? Que el corazón del hombre, eh, dice la Biblia en Génesis, dice que el corazón del hombre está continuamente en el mal, ¿cierto? Y también vemos en el Nuevo Testamento que Pablo nos habla de que no hay justo ni aun uno. Pero este hombre no creía de esa manera, como dice la Biblia, sino que él creía que cada persona era libre y libre de escoger entre el bien y el mal. También decía que el hombre, aunque caído en pecado, podía buscar y encontrar a Dios. Y miren que este error, hoy en día muchas iglesias predican así. Piensan que el hombre tiene el poder de elegir entre el bien y el mal, como si no tuviera una inclinación pecaminosa, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que nuestro corazón piensa continuamente el mal. Agustín de Hipona fue uno de los grandes opositores a Pelagio y él escribió mucho en contra de Pelagio. Su oposición pues fue muy conocida y finalmente pues ese pelagianismo es visto como una falsa doctrina. Hoy en día todavía muchas iglesias piensan como Pelagio. Nosotros vemos que aparte de esos errores, pues hubo muchas eh, innovaciones en la iglesia durante ese periodo. Empezó a ver lo que se llamó la mariolatría, que era empezar a ver a María como si ella fuera, tuviese atributos divinos, ¿no? Los gnósticos del siglo tercero y cuarto hablaban de María y de la asunción de María y fue una cosa muy popular. También se empezó a invocar a los santos, también se empezó a ver el culto como la Eucaristía, a creer que la presencia real de Cristo estaba en los elementos de la cena del Señor. Fue en ese periodo. Se empezó a creer acerca del purgatorio y en los templos empezaron a ponerse imágenes. Todas estas cosas empezaron a darse lentamente, pero
La iglesia, obviamente, cada vez que surgía algo así, pues habían opositores y finalmente la iglesia se adaptaba y terminaba aceptando estas innovaciones. Y lo último de lo que quiero hablarles es del clericalismo. Durante ese tiempo se dio esto del clericalismo y dice en Primera de Pedro 5 del 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, este texto es muy importante porque nos habla de la actitud de los pastores, de los que gobiernan la iglesia. Sin embargo, durante ese tiempo, a medida que nos acercamos al fin de ese periodo del año 604, notamos una pronunciada decadencia de la fe, de la vida y de las costumbres de los cristianos. Una multitud de creencias antibíblicas empiezan a difundirse y a causa del orgullo se comienza a ver la tendencia del episcopado en algunos ancianos que terminan llevándolo al papado, a lo que es conocido como el papado. Es decir, a creer que un pastor está sobre los demás, que es más que los demás. Y esto es algo que no vemos nosotros en la Biblia. En la Biblia nosotros vemos que los pastores son llamados por el Señor a apacentar la grey, como dice el texto, no por ganancia, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice, ¿cierto? Sino voluntariamente, no por fuerza, ¿cierto? No como teniendo señorío. Pero esto del clericalismo y todo esto que empezó a entrar en este tiempo no era otra cosa, sino todo lo contrario a lo que Pedro nos está diciendo aquí. Fue el tratar de ponerse uno sobre los otros, de imponer su autoridad uno sobre los otros y declarar que cierto obispo, el obispo de Roma o el obispo de Constantinopla, tenía más poder, más influencia, era más que los demás, y eso no está bien, porque el Señor ha dado a los pastores el, el deber de predicar, no como teniendo señorío. Todos nosotros estamos allí para servir enseñando la palabra, y esa es nuestra responsabilidad. Y entre los pastores, pues, hay paridad, ¿cierto? Hay igualdad. Entonces nosotros debemos rechazar todos estos errores porque esos errores vuelven a surgir en la iglesia, ¿no? Ya los pastores no se dicen pastores, ahora se dicen profetas, ahora se dicen apóstoles, ¿cierto? Y pasa exactamente, los mismos pecados de la iglesia se van repitiendo. Todas estas cosas nos deben hacer reflexionar en nuestra vida como iglesia. Y con esto terminamos lo que es la clase de hoy. Les invito a que continuemos con la historia de la iglesia en nuestra próxima clase. Bendiciones.